Seguimos hablando de diversos temas y vamos a cambiar el tono de las entrevistas porque nos toca hablar, señores, de salud mental, nos toca hablar sobre desarrollo de la familia, cuáles son las condiciones básicas para que se pueda desarrollando nuestra familia adecuadamente, y necesitamos orientación de los profesionales. Por eso ya tengo en nuestra línea telefónica al doctor Fabio Vega. Él es médico psiquiatra, psicoterapeuta también del Hospital Hermilio Valdizán del Minsa. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muy buenos días, Michael. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a los oyentes de Radio Nacional y traigo el saludo institucional de la doctora Cueva, directora del Hospital Valdizán, y todos los profesionales que allí trabajamos. Por favor, doctor, ¿qué condiciones podemos nosotros poder ir implementando para que nuestra familia siga desarrollándose normalmente? No sé si cabe el término, porque es una situación completamente sui generis, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos generar estas condiciones adecuadas en nuestros hijos, en nuestro entorno, con nuestra pareja, por ejemplo, para que no sea afectada nuestras relaciones? Mire, como todo en la vida, necesitamos encontrar un equilibrio entre estas condiciones. Y es importante que la población en general tenga en cuenta 4 condiciones básicas. La primera es el afecto, cómo es que nosotros compartimos el cariño, cómo es que compartimos la manera de apreciar a la otra persona. El segundo tiene que ver con el tiempo que vamos a compartir juntos. O sea, no estamos hablando de una situación en la cual 2 personas estén en un sitio y cada una haga cosas por su lado. Estamos hablando de que se comparta una actividad. Un tercer componente tiene que ver con cómo es que se construye la relación en función de las normas, de las reglas, de la información que se comparte para poder convivir. Y una cuarta es, evidentemente, los bienes materiales. O sea, no se puede vivir si es que no hay un mínimo de alimento, un mínimo de dinero, un sitio donde vivir con tranquilidad. Entonces, estos 4 componentes son los que tenemos que analizar dentro de nuestra propia convivencia para entender que en momentos de tensión como este, necesitamos identificar cuál de ellos está mucho más afectado. Si es el afecto, podremos reconocerlo porque se nos hace difícil comunicarnos con la otra persona. Es decir, nos quedamos con la sensación de querer decir algo, pero no lo decimos porque la otra persona lo vaya a tomar a mal. Esto se genera muchas veces cuando no ha habido esa necesidad de expresar lo que uno siente porque piensa que el otro va a hacer o va a interpretarlo mal. Entonces, el afecto, recuerden, puede ser inclusive escrito, ¿no? Una pequeña nota, te quiero, cuídense mucho, puede ser un gesto, una sonrisa. De repente se nos hace difícil expresarlo con palabras, pero puede ser un tocar el hombro, de repente, ahora que estamos con la circunstancia del aislamiento, puede ser simplemente una expresión de una sonrisa, por decirlo así. Y evidentemente las palabras son lo más potentes, ¿no? El poder decir te quiero, te amo, yo también me siento triste, también tengo tensión, pero juntos vamos a salir de esto. Entonces, este componente fundamental que es el afecto, yo insisto en que las familias lo puedan conversar. Entiendo que es difícil al inicio cuando ha habido situaciones en las cuales no se conversa sobre esto, pero es importante hacerlo. Y eso implica entonces que vayamos al segundo nivel, que es el tiempo que vamos a compartir. Hemos escuchado a todos los profesionales que están dando una excelente reflexión sobre el estructurar actividades en la casa. Dentro de esa estructura de actividades necesitamos dar al menos 5 minutos, como estos minutos que tenemos para conversar con nuestros familiares. De repente al inicio va a ser una conversación que no tiene que ver con lo que sentimos, pero puede ser para ver qué es lo que piensa, qué es lo que está pensando hacer, qué planes futuros tiene, cómo pueden enfrentar la situación. Y ahí pueden enlazarlo con lo importante que es encontrar equilibrio entre las actividades y las normas de la casa, quién hace qué actividad, de qué manera se apoyan para cumplirlo. Y eso nos puede ayudar a establecer un plan de vida familiar o de pareja, como tú lo comentaste, de qué bienes necesitamos, qué recursos necesitamos para poder salir adelante. Claro que sí, doctor, pero básicamente yo creo que tenemos que romper esas barreras para generar para construir nuevos puentes de comunicación, porque muchas veces hemos escuchado los comentarios de los padres de familia que a veces no se pueden acercar a sus hijos o que no le pueden dedicar tiempo por múltiples ocupaciones, el trabajo, el estrés, el desenvolverte, el trasladarte de un lado a otro, no te permite ese tiempo necesario que hoy en día puedes aprovecharlo en beneficio de tus hijos y generar actividades que a ellos, por ejemplo, les resulte
adecuadas y propicias y un poco desarrollar la empatía con nuestros hijos, que a veces en algún momento creo que eso poco a poco se ha ido perdiendo. Sí, es una decisión de prioridades. Alguna vez leí un chiste en el cual decía que si una persona se siente perdida, por más que se vaya a la India, igualito no va a encontrarse, ¿no? El problema no es hacer actividades con un objetivo material o con un objetivo de proveer bienes, sino entender que lo más importante que tenemos es nuestro propio bienestar. Entonces, en las familias en las cuales, y eso es muy a menudo, ha habido personas que trabajan todo el día, que están más ocupados para proveer recursos, es completamente natural que en ese momento se les haga difícil conversar con sus familiares. Recordemos que esto es una cadena, ¿no? Así como esos padres tratan así a sus hijos, cuando han sido niños, probablemente así también los han criado. Exacto. Y les han dado el mejor esfuerzo que han podido los abuelos. Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar esa crítica de que no vamos a tener algo bueno que decir, o que yo no sé hablar, o que esto es una muestra de indefensión o de vulnerabilidad. Lo que hay que decidirse es hacerlo, porque en ese momento uno va a comenzar a sentir la necesidad de expresar que está preocupado, que siente molestias, que quisiera que sus hijos se comporten de tal o cual manera. Y esto tiene que ser con una paciencia y una calma importante, porque por ejemplo con adolescentes, lo primero que van a enfrentarse los padres es el ya no tengo tiempo, o ir a jugar con el videojuego, o comunicarse de repente con el enamorado o la enamorada. Entonces, esa primera barrera que de todas maneras van a sentir los padres, lo que va a generar es cólera, fastidio. Es algo así como que el padre se siente descalificado, ¿no? Encima que quiero conversar contigo, tú ni siquiera me quieres hacer caso, tú ni siquiera te pones atención, estás pensando en tus juegos, en tus amigos, etcétera. Entonces, nosotros como padres necesitamos entender que esa barrera no solamente es generacional, sino que es una barrera que nosotros mismos hemos construido en función de cómo hemos desarrollado nuestros hábitos de convivencia. Entonces, no desesperarse si en una primera conversación pasa eso, o un intento de conversación, intentar por una segunda o tercera vez y ver momentos en los cuales se compartan. Por ejemplo, el momento de los alimentos, por ejemplo, el momento en el cual están antes de dormir, se van a despedir. Y a veces hay que interesarse en lo que hace el hijo. Por ejemplo, a ver, hijo, muéstrame qué es lo que estás haciendo en el videojuego, a ver cómo es. Conocer, ponerse en el lugar del otro, lo que tú, Michael, mencionaste muy acertadamente, la empatía, ¿no? O sea, el adolescente piensa que el adulto quiere darle solamente órdenes, quiere controlarle su vida. Cuando el adulto baja de ese pedestal y se interesa por lo que está pasando para el adolescente, ya se establece un puente. Como todo puente, eso no implica que se llegue a un acuerdo, pero por lo menos estamos estableciendo una conexión inicial. Entonces, preguntar por lo que está haciendo. Hay muchos adolescentes que se sienten muy competentes porque en los juegos de video logran pasar etapas, logran las medallas virtuales, logran ser los mejores y compiten con sus compañeros porque eso es una manera de gratificarse. Y ojo, eso es una gran llamada de atención a la familia, porque si se gratifican con un juego, significan que no sienten lo mismo en la convivencia con sus familiares. Es como un criterio de una balanza, ¿no? Mientras más afecto genuino, mientras más reconocimiento tengan por lo que hacen en la casa, menos van a necesitar en otros ambientes. Pero para eso hay que mostrar el ejemplo, porque de nada sirve que el padre le diga a su hijo adolescente, hijo, ayuda, si él mismo no ayuda, si ve que todo lo hace la madre o lo hace la abuela. Por eso es importante que se compartan las responsabilidades en la casa, que el propio adolescente vea cómo el propio padre lava sus platos, o cómo el padre comienza a barrer también algo, o ayuda a la mamá con el hijo pequeño, de tal manera que él mismo ve por imitación que es necesario hacer un proyecto juntos y compartir juntos, ¿no? Qué interesante lo que nos menciona, doctor, y básicamente es brindar calidad de tiempo. No importa si te sientas con tu hijo unos 5 o 10 minutos a conversar, si lo aprovechas adecuadamente, a que te tengas que estar sentado de repente 3 o 4 horas cuando de repente tu hijo va a querer también desarrollar otro tipo de actividades, porque claro, ellos también necesitan despejar un poco la cuarentena, de repente desarrollar otro tipo de actividades, y hay que tener en cuenta que también su periodo de vida de ellos hoy en día es así, es bastante ágil, es bastante cambiante, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que la autoridad para poder escuchar a alguien no se gana con una palabra ni con un título, ¿no? Eso de te vas a sentar aquí, me vas a escuchar porque yo soy tu padre, soy tu madre, es la mejor manera de que no nos escuchen. Lo que se necesita es conseguir confianza, y la confianza se logra en función de acuerdos, y los acuerdos se consiguen en función de cosas que se evidencien, que se vean.
Hay algo muy importante que mencionaste, que es el tiempo de calidad, y esto es muy, muy importante con adolescentes y adultos, pero recordemos que con niños pequeños, hasta los 6, 7 años, el tiempo de calidad es un concepto que ellos no lo perciben porque no reflexionan en función de otra persona. Los niños pequeños necesitan bastante tiempo, necesitan cuidado. Y esto es fundamental, Michael, y creo que es importante que nuestra audiencia lo considere, porque hasta los 6, 7 años, los niños pequeños no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona a un nivel reflexivo. Entonces, todo lo que vean, lo van a aprender como si fuesen, entre comillas, una esponja. Entonces, si ven que los padres se miran mal, se fastidian, si cuando le dicen, papá, ¿quieres jugar? No tengo tiempo, estoy haciendo cosas, lo único que van a entender del mundo es que hay que hacer las cosas rápido, es que hay que hablar rapidito, y lo que van a llegar a la conclusión es que no vale la pena hacer eso. Mejor me pongo a jugar solo, juego con quien sí me escuche, me dedico a estar con los amigos que sí me van a escuchar, y pierdo esa confianza en mis padres. Entonces, con los niños pequeños necesitamos hacerlos jugar. Y acá viene el problema: muchos adultos, cuando hemos sido niños, no hemos jugado o no hemos compartido. Entonces se sienten un poco torpes al momento de jugar, pero no es necesario que hagan un excelente juego, que empiecen simplemente escuchando y participen conforme el niño vaya hablando, conforme la niña vaya haciendo algo. Escuchen, una escucha sincera. Una cosa que es importantísimo, Michael, y que es como un pequeño tip que se le puede dar, es imaginar que esa conversación que voy a tener con mi niño, mi niña, mi adolescente, mi esposo, mi hija, sea la última que voy a tener, porque después de ese momento él se va a morir. Entonces, ¿cómo utilizaría ese momento si yo sé que esto que estoy haciendo con él o con ella va a ser lo último que yo voy a ver en mi vida con él o con ella? Creo que es muy difícil que con esa indicación uno termine renegando, fastidiándose con su familiar. Exacto, exacto. Qué interesante, doctor Vega, conversar con usted. Quiera Dios que pase rápido este periodo de cuarentena y seguir contando con sus orientaciones, con sus consejos para todas las familias, porque creo que a partir de eso vamos a generar un cambio de actitud. Nuestras familias no van a ser las mismas de acá a futuro, cuando ya tengamos que reincorporarnos nuevamente a desarrollar nuestras actividades habituales, y creo que el consejo de los profesionales siempre va a ser bienvenido. Y por eso queremos más adelante comprometerlo para tenerlo en cabina y seguir conversando de esos temas, doctor. Claro que sí. Una recomendación final: vivamos el día a día, porque como nosotros somos seres muy inteligentes, podemos pensar en el pasado y en el futuro, pero si vivimos el día a día, vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo en este momento. Así la cuarentena dure 3 días más o dure 20 días más, lo importante es lo que hacemos ahora. Si estamos pensando en lo que va a venir después, nos vamos a llenar de mucha tensión, de mucha angustia. Y lo que estamos haciendo ahora es lo que va a determinar cómo vamos a reaccionar después. Yo, encantado de poder colaborar con ustedes, así como lo han hecho. Quiero aprovechar estos últimos segundos que me va a brindar para agradecer a todo el personal de salud, sobre todo al personal de salud mental que está apoyando a toda la población, y sobre todo a los que están haciendo salud mental en los centros comunitarios a nivel nacional, al personal de servicios de limpieza, de guardería, las fuerzas del orden, el personal de venta de artículos de primera necesidad, a ustedes como medio de comunicación que están difundiendo esta información, y sobre todo a las personas que están ahí en sus casas y que están guardando la cuarentena, porque creo que nada de lo que estamos haciendo nosotros podría ser y tener un impacto importante si es que la población esté ahí. No nos concentremos en los que no están cumpliendo, que eso sí hay que repetirlo en otro momento. Concentrémonos en los que sí están en sus casas y se están cuidando a sí mismos, porque ellos están viviendo el presente. Muchas gracias a todos ustedes que están en sus casas, y síganlo haciendo, por favor. Muchísimas gracias al doctor Fabio Vega, médico, psiquiatra, psicoterapeuta del Hospital Hermilio Valdizán, por sus consejos y por sus orientaciones. Es muy cierto lo que dice el doctor: hay que ser más asertivos, hay que ser más positivos, más empáticos. Cierto, hay de todo en ese mundo. Hay personas que acatan las normas, hay personas que no, felizmente que son menos, pero hay que contribuir para que ellos efectivamente también se contagien de nuestras buenas acciones, de nuestros hábitos, porque de alguna manera todos vamos a contribuir para que sigamos adelante.